Roma. Roma es una civilización antigua que se desarrolló en la península itálica, región recorrida de norte a sur por los montes Apeninos. Su historia se puede dividir en tres partes: Roma antigua, Roma república y Roma imperial. La primera de estas fases fue la Roma antigua. En esta etapa Roma fue gobernada por una monarquía. El rey gobernaba, administrando la justicia, mandando el ejército y era el sumo sacerdote, tenía todos los poderes, gobernada con la ayuda del Senado, grupo de ancianos de las clases altas. Roma tuvo 7 reyes, los 3 últimos etruscos. Bajo el dominio etrusco, la ciudad se hizo más grande y se construyeron puentes, acueductos, casas y templos de piedra. La familia era la base de la organización social romana. La sociedad romana se dividió de la siguiente forma: patricios, personas pertenecientes a familias aristocráticas y poderosas, propietarias de tierras y ganado. Clientes, personas libres, que eran protegidas por un patrón al cual debía brindar servicio. Plebeyos, grupo muy numeroso y estaba compuesto por extranjeros, inmigrantes, campesinos pobres, artesanos y comerciantes, que no poseían tierras y carecían de poder político. Esclavos, personas desposeídas que caían en esa condición porque no podían pagar deudas, eran prisioneros de guerra. Todo esto pasó en el siglo VI a.C. República Romana. En esta parte Roma se expandió por los países en torno al mar Mediterráneo. La parte oriental permaneció durante la Edad Media con sus particularidades como Imperio Bizantino. Cuando terminó la guerra con Eutria, los romanos conservaban demasiados resentimientos contra los monarcas etruscos, y no quisieron volver a verse dominados, por lo que crearon la República. Por ello crearon un nuevo cuerpo político, conformado por un cónsul, que reinaba durante solo un año y no podía ser reelegido, por un consejo del Senado, el cual fue el eje de la vida política de Roma, y por asambleas, que consistía en que todos los ciudadanos romanos se reunían en un lugar llamado foro, para discutir asuntos de relevancia y votar las leyes. Después de esto surgieron las guerras púnicas, que eran guerras por dominio de territorios. Estas guerras se produjeron en el 264 a.C. hasta el 146 a.C. Tiempo después, en el año 60 a.C., 3 políticos se unieron con el fin de ayudar políticamente a Roma. Estos eran Julio César, Pompeyo y Caso. Algunos de estos fueron sustituidos conforme el pasar del tiempo y las guerras. Roma imperial. Después de la muerte de Julio César, Octavio se erigió finalmente como único gobernante de Roma, 31 a.C. a 14 a.C., lo que inició la etapa imperial. Con Octavio y sus sucesores se logró mantener la paz durante 2 siglos. En ese periodo, Augusto agregó más territorios que cualquier otro gobernante. Durante los siglos I y II surgió la paz romana, en la cual el imperio alcanzó su máxima expansión y prosperidad. El ejército garantizaba la paz. Esto propició el florecimiento del comercio y el incremento de la producción agrícola y artesanal. Se construyeron aldeas, puertos, puentes y acueductos. La sociedad del Imperio Romano estaba dividida en la siguiente forma: esclavos, libertos, plebe, clientes, nobilitas, patricios y plebeyos enriquecidos y senatorial, senadores y administradores del imperio. La economía del Imperio Romano se extendió a Arabia, la India y China. La agricultura alcanzó un despliegue muy significativo. Roma dejó varios aportes culturales para la sociedad actual. Probablemente el legado de mayor relevancia que dejaron fue el sistema jurídico que evolucionó. En su religión sobresalía el culto al emperador endiosado. También influyó mucho la doctrina del cristianismo.
En la época imperial la filosofía dominante fue el estoicismo, que consistía en el cumplimiento del deber, en la autodisciplina y el sometimiento al orden natural de las cosas. El arte de la literatura estuvo muy relacionado con la filosofía. Virgilio, Ovidio y Tito constituyen ejemplos sobresalientes de escritores en esa época. La escultura romana recibió gran influencia de los griegos, pero, a pesar de esto se distinguía, los romanos se encargaban de retratar en forma real a las personas. En el área científica, los romanos dominaron algunos aspectos que ayudaron en su desarrollo y formación del imperio. Fueron los primeros en fundar hospitales y crearon el primer sistema de servicios médicos. Roma fue una gran civilización, pero con muchos altos y bajos que terminaron por destruirla.